tal? ¿Cómo están? Queremos darle la bienvenida a un nuevo estudio del curso Nueva Vida en Cristo, un curso que estamos haciendo en sesiones más o menos de 30 minutos para que ustedes nos puedan acompañar. Es un curso que es gratuito, está disponible en internet para que lo puedan descargar si tienen posibilidad de imprimirlo, o lo pueden ver desde la computadora o el celular. Es un archivo PDF para todos aquellos que quieran conocer más acerca de la persona de Jesús. Vamos a hacer hoy juntos la primera parte de la lección número 2 de este curso. Les voy a compartir ahí en pantalla para que aparezca. La lección 2, vimos la lección 1, Jesús, el dador de la vida, y en esta lección vamos a estudiar Jesús, el Cordero de Dios. Y como decíamos en el programa anterior, toda lección tiene un formato similar, tiene algunas afirmaciones para que nosotros podamos discutir si son verdaderas o falsas, dando nuestra opinión, poder en cierta manera intercambiar. Bueno, a través de internet, como lo estoy haciendo, eso no es posible en vivo, pero sí pueden dejar un comentario en este video y si tienen una opinión diferente, expresarla ahí, como siempre decimos, con respeto. Está bueno escuchar todas las opiniones, todas las apreciaciones que ustedes quieran hacer. La primera afirmación dice, voy a elegir acá un color para poder escribir, quizás un color rojo. Dice, en tiempos antiguos usaban un cordero como sacrificio por el pecado. ¿Verdadero o falso? Bueno, esto no todos tienen por qué saberlo. Probablemente los que estén familiarizados con el estudio de la Biblia lo conozcan bien, pero esto es verdadero. Realmente nosotros vemos ya relatos en Génesis, relatos muy tempranos, donde el hombre se aproximaba a Dios mediante un sacrificio. En el huerto de Edén, después que el hombre peca, Adán y Eva pecan y se sienten desnudos y se quieren alejar de Dios, esconderse de Dios, es interesante cómo Dios los llama y Dios les provee vestiduras hechas con piel de animal, ya dando a entender que la paga del pecado es muerte, como nos dice el Nuevo Testamento, y que siempre alguien tiene que pagar por la culpa, por el pecado. Entonces Dios establece para su pueblo que cuando pecaban, ellos tenían que acercarse a Dios mediante la ofrenda de un ser inocente. Podía ser un cordero, también había ofrendas de otros animales, pero es verdad que en la antigüedad se usaban sacrificios de animales que, como vamos a ver más adelante, ya estaban apuntando para que el hombre entendiera esa realidad de que una víctima inocente tenía que morir en sustitución del pecador, pero todo eso apuntaba, como vamos a ver, a la persona de Cristo. La segunda afirmación dice, la Biblia dice que Cristo fue llevado al matadero como un cordero. Bueno, esto también es verdad. Si ustedes buscan en el profeta Isaías, el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, es un capítulo impactante porque fue escrito más de 500 años antes de Jesucristo, pero ya estaba profetizado que el Mesías iba a venir, iba a sufrir, iba a ser llevado a la muerte, y es comparado con la muerte de un cordero. Ustedes saben que las ovejas, cuando van a ser sacrificadas, no ofrecen resistencia, no luchan, se entregan. Si han tenido la oportunidad de ver cómo matan a una oveja, es realmente algo conmovedor. Y de esa misma manera Jesucristo fue entregado. Él fue entregado en manos de hombres crueles, tanto los tribunales judíos como los romanos, lo abofetearon, lo humillaron, hicieron muchas cosas, y él con mansedumbre soportó todo eso. Por eso la Biblia lo compara y da esa imagen del Cordero, en Isaías capítulo 53. La tercera afirmación dice, para entrar al cielo hay que tener su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Y esto también es verdad, podemos leerlo en el libro de Apocalipsis, que todos los que son salvos tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Claramente no sabemos si eso es un libro literal o es una metáfora, pero es una verdad bíblica que aquellos que aceptan a Cristo, como vimos en la clase pasada, aquellos que
confían en Él, que ponen su fe en Jesucristo para ser salvos, quedan inscritos en el libro de la vida y tenemos la salvación asegurada. Bueno, seguimos entonces avanzando en el curso. Dice así: una niña llamada Elizabeth padecía una rara enfermedad y su única esperanza de recuperación era una transfusión de sangre de su hermanito de 5 años. Milagrosamente, él había sobrevivido a la misma dolencia y su sangre tenía los anticuerpos necesarios para combatir la terrible enfermedad. El doctor explicó esto al pequeño y le preguntó si estaría dispuesto a donar sangre a su hermana mayor. Pensó un momento y dijo: sí, salvaría a mi hermana Elizabeth, le daré mi sangre. Luego, en una cama junto a ella, y mientras su sangre comenzaba a fluir en el cuerpo de su hermana, sonrió al ver el color regresar a la cara pálida de Elizabeth. Entonces desapareció la sonrisa de su cara y con su voz suave preguntó al médico: ¿comenzaré a morir inmediatamente? Siendo pequeño, el niño no había entendido al doctor. Creía que iba a dar toda su sangre a Elizabeth, pero aún así estaba dispuesto a sacrificar su vida por ella. En esta lección veremos otro sacrificio, el más grande de la historia. Bueno, ahí vemos la inocencia de un niño que, frente a la situación de tener que entregar su vida para salvar a su hermana, estuvo dispuesto. Él no comprendía exactamente que la donación de sangre no le iba a quitar su propia vida, pero aún así en su mente pasó esa idea, él estuvo dispuesto a hacerlo. Muchos de nosotros hemos tenido la experiencia de donar sangre, sabemos que nuestra sangre donada puede ayudar a salvar vidas, pero también sabemos que es un procedimiento seguro y que no implica riesgos para nosotros, excepto puede ser algún poquito el dolor del pinchazo o un malestar, algún mareo. Pero, ¿qué sería si yo tuviera que entregar mi vida para salvar a otro? No sería una decisión tan fácil. La Biblia dice que algunos lo podrían hacer por alguien a quien ama mucho, por algún ser muy querido o por una persona muy buena, dice ahí en Romanos 5, pero difícilmente, y es casi imposible, que alguien estuviera dispuesto a dar su vida para salvar a un malhechor, a alguien que realmente no se lo merece. Es algo para reflexionar. El curso dice sacrificio. Juan llamó a Jesús, él, y ahí tenemos que completar. Vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 29, como les decía ayer, en el capítulo anterior me gusta leerlo de la Biblia en papel. Ustedes lo pueden buscar en su celular o en la computadora si es que no tienen Biblia, pero a mí me gusta leerlo en la Biblia. Dice Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista fue un enviado por Dios para preparar a las personas, al pueblo, para recibir a Jesucristo, para recibir al Mesías. Y Jesús comenzó su ministerio alrededor de los 30 años, y cuando se acerca a Juan el Bautista, que Juan estaba predicando un mensaje de arrepentimiento, llamando al pueblo a arrepentirse de sus pecados, cuando ve a Jesucristo, él dice esta frase: el Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que tenemos que completar acá: Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado. Acá, los amigos que nos están escuchando en el podcast, les aclaro que estoy haciendo en vivo el curso que ustedes pueden también encontrar en la descripción en el podcast para hacer juntos con nosotros. Por eso demoro un poquito mientras escribo para los amigos que nos están viendo por YouTube. Dice así: para entender el significado de la frase Cordero de Dios, hay que volver al Antiguo Testamento, donde los judíos usaban corderos como sacrificios por sus pecados. Levítico 4:32, pueden leer ahí después, dice: cuando estaban esclavizados en Egipto, Dios mandó 10 plagas para convencer a Faraón que dejara ir a los israelitas.
La última plaga consistía en la muerte del hijo mayor de cada familia de Egipto. Para salvar a sus hijos, los judíos sacrificaron un cordero y rociaron la sangre sobre la entrada de la casa. Vamos entonces ahora sí a leer esos dos pasajes. Levítico 4:32, está al comienzo de la Biblia, ¿no? Génesis, Éxodo, y ahí viene Levítico, capítulo 4, versículo 32. Dice así: y por su ofrenda, por el pecado, trajere cordero, hembra sin defecto traerá. Por su ofrenda, por el pecado, trajere cordero. Ahí ya se menciona en Levítico, que es una serie de leyes para los sacerdotes del pueblo de Israel, ya eran instruidos a ofrecer un cordero. Y también, como dice ahí el curso, en el fin de la esclavitud de Israel en Egipto, cuando Dios va a librar al pueblo, Dios había advertido a Faraón que vendría una plaga, que él tenía que dejar al pueblo ir, pero Faraón endurece su corazón, y ahí la plaga, la última plaga, consistía en que todos los primogénitos, tanto de hombres como de animales, iban a morir. Y solamente iban a ser salvos aquellos en los cuales la puerta de la casa, el dintel y los marcos estuvieran rociados con la sangre de un cordero que tendría que ser sacrificado. Vamos a leer ahí el pasaje que nos nombra, Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 3, dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad ahora a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Y después da instrucciones que tenían que sacrificar ese cordero, usar la sangre para pintar la puerta, los marcos, el dintel, y después comer ese cordero. Entonces, cuando el pueblo de Israel escucha esa frase, Cordero de Dios, era muy significativa. En nuestra cultura, nosotros asociamos el cordero quizás a una fiesta, a la Navidad, una comida especial, pero no tiene esa connotación de sustituto que tenía para el pueblo de Israel. Entonces, tenemos que entender que cuando la Biblia habla de que Jesús es el Cordero de Dios, tiene que ver con que Él es nuestro sustituto para quitar nuestro pecado. La siguiente pregunta dice: desde tiempo de Adán, los hombres han sido secuestrados por el pecado. Somos esclavos del pecado. ¿Cuál fue el precio de nuestro rescate? ¿Oro y plata? No. Según 1 Pedro 1, 18 y 19, vamos a leer ahí, 1 Pedro 1, 18 y 19, dice: el precio fue mucho más alto. Voy a leer ese versículo para poder contestar la pregunta. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Interesante que Pedro, cuando escribe esto, dice que el oro y la plata son cosas corruptibles. Sabemos que el oro y la plata son cosas que duran muchos años, pero aún comparado con el valor de la sangre de Cristo, esas cosas que para nosotros son tan preciosas pierden todo su valor. No es un precio que no tiene comparación en este mundo, lo que se pagó para poder ser rescatados del pecado. Así que dice, el versículo 19 dice que fuimos rescatados de una vana o vacía manera de vivir por la, y ahí tenemos que contestar, sangre. Sangre preciosa de Cristo como de un, y acá ponemos cordero. Un cordero, y podemos agregar sin mancha. Es interesante que cuando el judío tenía que hacer un sacrificio, el cordero tenía que ser perfecto, porque solamente alguien perfecto puede pagar por nuestros pecados. Si Jesús hubiese tenido pecado, entonces no podría haber muerto en nuestro lugar.
hubiera muerto por sus propios pecados. Pero siendo perfecto, siendo santo, siendo sin pecado, Él pudo ocupar nuestro lugar y entregar su vida para salvarnos. Primera Pedro 2:24 explica que Cristo llevó nuestros, vamos a leer ahí, dice, quien llevó Él mismo, hablando de Jesucristo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Así que colocamos acá, Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Nuestro rescate no nos costó, pero para Jesús el precio fue sumamente caro. Algo que fue gratis para nosotros, es por gracia, no lo merecemos, es un regalo, como dice Pablo en Romanos, es un don de Dios la salvación, pero que el precio que fue pagado fue muy caro y fue la sangre de Cristo. La siguiente pregunta dice Isaías 53. Nos vamos entonces al Antiguo Testamento, pasaje que ya mencionamos, pero ahora vamos a abrir la Biblia ahí, Isaías 53, versículo 3 al 7. Recuerden que ustedes, si están mirando esto en YouTube, pueden pausar el video, buscar tranquilamente en su Biblia y después continuar. Y si nos están escuchando en el podcast, también pueden pausar, porque es bueno que ustedes lean junto conmigo en la Biblia. 53, 3 dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Más de 500 años antes de Cristo, el profeta Isaías escribió este pasaje refiriéndose a aquel que vendría a cargar con nuestros pecados. Entonces dice acá el curso, Isaías 53 presenta a Cristo como el Cordero de Dios. Aunque dio su vida por nosotros, ¿cómo lo trataron? En el versículo 3 dice, despreciado y desechado. Despreciado y desechado. Así fue tratado Jesús, de todas las formas posibles. Como vimos en la lección anterior, el pueblo de Israel, que era su pueblo, lo rechazó, gritando, crucifícale, cuando Pilato le dio la opción de, en esa última semana, ¿no? La Semana Santa que decimos nosotros, presenta a Jesús al pueblo, lo habían llevado a Jesús a Pilato para ser juzgado, y Pilato sabía que Jesús era inocente y quería buscar la manera de librarlo, pero también sentía la presión del pueblo. Y él da una opción. Había un malhechor conocido que se llamaba Barrabás y Jesús. Y él dice, bueno, en esta fiesta siempre tenemos la costumbre de soltar un preso. ¿Quién quiere que suelte, Jesús o Barrabás? Seguramente Pilato daba por hecho que iban a querer a Jesús. Sin embargo, dicen, suéltanos a Barrabás. Y Pilato pregunta a la multitud, ¿no? ¿Qué haremos entonces con este Jesús? Y la multitud comenzó a gritar, crucifícale, crucifícale. Y ahí comenzó toda esa pasión de Cristo, como conocemos, los látigos, la tortura, la corona de espinas, y acabando con esa muerte terrible que era la muerte de cruz. Así que fue despreciado y desechado. Qué descripción tan clara de lo que Jesús pasaría, qué profecía tan precisa. Solamente Dios podía dar esa profecía de esa manera. En la historia del mundo nunca ha habido mayor ejemplo de amor y sacrificio como el de Jesús. A pesar de esto, su sacrificio fue despreciado por la mayoría. ¿Es diferente hoy? Sinceramente,
he visto muchas veces, en muchas marchas, espectáculos, manifestaciones, que la persona de Jesús hasta hoy sigue siendo objeto de burla y de desprecio por muchísimas personas. Por supuesto que no todas. Hay algunos que lo respetan como un maestro, como decíamos ayer, en realidad eso es como una contradicción, pero realmente muchas personas no le reciben y le rechazan, lo desechan, quizás no con ese desprecio, con ese odio o ese rechazo, pero hoy no es diferente que muchas personas desprecian a Jesucristo. Nada ha cambiado, siguen rechazándolo. Unos se burlan, otros son indiferentes y la mayoría son incrédulos. ¿Y usted cómo trata hoy a Jesús? Una pregunta personal que tenemos que responder cada uno. La siguiente pregunta dice, ¿por qué razón fue herido Jesús? Isaías 53:5, leemos nuevamente, dice, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La razón por la cual Jesús fue herido fue por nuestros pecados y rebeliones. Todos nosotros hemos pecado contra Dios, nos hemos rebelado contra Dios y Jesucristo sufrió por nosotros. Por nosotros, esa palabra por la podemos entender de dos maneras. Por nuestra causa y también por nosotros en el sentido de sustitución, en vez de nosotros. Entonces, en esos dos sentidos Jesús fue molido por nosotros, por nuestra culpa, pero también en nuestro lugar. El versículo 6 describe el pecado como la tendencia a, y el versículo 6 dice acá, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó. El pecado es la tendencia a separarse o apartarse de Dios. Separarse, apartarse de Dios, descarriado, perder el rumbo, eso es lo que hace el pecado. Nos separamos de lo que Dios dice, lo que Dios quiere, y cada uno busca su propio camino. En nuestros días, eso es algo de lo cual muchos se enorgullecen. Muchos dicen, yo hago lo que quiero, pero no entendemos que ese camino nos lleva a la condenación. Y por eso Cristo murió en nuestro lugar, para traernos de nuevo a la comunión con el Padre. Seguimos avanzando y vamos a la siguiente página y ya vamos a terminar por acá. Dejamos la otra mitad del curso para la próxima vez. Dice, ¿cuántos de nosotros nos hemos desviado del camino? ¿Cuántos de nosotros? Y bueno, ahí la palabra de Dios es muy clara, ¿no? Dice, todos nosotros, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Hay personas que piensan que tienen una vida muy correcta, que tienen una vida moral y piensan que eso es suficiente para acercarse a Dios, pero la Biblia es categórica que nosotros estamos separados de Dios siguiendo nuestro propio camino y estamos en rebeldía hasta que no reconozcamos que somos pecadores y volvamos a Él en arrepentimiento y fe en Jesucristo. ¿Qué hizo Dios para hacer posible nuestro regreso al camino? Nuevamente el versículo 6 y 7 dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, ¿qué hizo Dios? Cargó en Cristo Jesús, el pecado de todos. Y me gusta que dice de todos nosotros. Acá no hay nadie que pueda excluirse, ni siquiera el propio escritor, el profeta, se reconoce a sí mismo como un pecador por el cual Jesucristo murió. En resumen, y con esto nos despedimos, decir que Cristo es el Cordero de Dios es presentarlo como el que dio su vida como sustituto por nosotros, tomando sobre sí mismo nuestro castigo. Quiera Dios que hoy puedas entender esta realidad, que sos pecador, que estás separado de Dios, pero que Jesucristo
ocupó el lugar que vos merecías y cargó sobre sí mismo el precio de nuestro pecado. Que Dios te bendiga.